Bien, buenos días. Vamos a iniciar el tema de hoy. El tema de hoy es configuración interna del cerebro. Al referirnos a la configuración interna, nos referimos en realidad a todos los elementos que están incluidos en el interior del cerebro. Hemos visto por fuera a la localización de algunas áreas, por ejemplo. Obviamente estas se interrelacionan y con partes del mismo cerebro, pero también con niveles inferiores como el cerebelo, bulbo, médula. Entonces en la configuración nosotros tratamos de seguir el contenido que tiene el cerebro. Vamos a revisar un poco acerca del origen para que estemos completamente seguros de algunos elementos. Recordemos que en el caso del origen, el cerebro proviene primero de una dilatación, la dilatación más ventral que tiene el tubo neural. Esta dilatación se llama prosencéfalo. Del prosencéfalo primario, recuerden, derivamos dos elementos, el teleencéfalo y el diencéfalo. Precisamente en la pantalla, arriba adelante, vemos como el teleencéfalo está dividiéndose de hecho en dos, que van a corresponder a los dos lóbulos del cerebro. Cortes. ¿Por qué es importante hablar de cortes para realizar el estudio de la configuración interna? Porque en los textos nos van a mostrar cortes del cerebro en los cuales nosotros tendremos que situarnos. Como vemos, utilizamos los mismos planos que regularmente utilizamos, que son el plano sagital, coronal, transversal. Sin embargo, cuando hablamos de cortes de cerebro es importante recordarlos. Un corte coronal, justo en la línea media coronal, se conoce en el cerebro con el nombre de cortes de Charcot. Ahí, si nos refieren en la literatura, si es un corte de Charcot, lo vamos a tomar como es un corte coronal, ¿no? Puede ser obviamente el coronal, el del medio, o puede ser los paracoronales yéndonos hacia adelante o hacia atrás. En el caso del corte sagital o parasagitales, lo mismo, al medio, de adelante hacia atrás, el plano, y pues nos van a describir los elementos que haya en determinado corte. Y en el caso de los planos horizontales, nos referimos a estos cortes como los cortes de Flesching. Ahí podríamos ver en la pantalla precisamente un corte de Flesching, un corte sagital y un corte de Charcot. O en otras palabras, uno coronal, uno sagital y otro transversal, ¿no es cierto? Entonces eso para que nos orientemos, para que no estemos perdidos cuando nos hablan de aquello. Ahí fíjense, estos mismos planos nos sirven a nosotros para cuando vayamos a ver no solamente cortes en vivo del cerebro, sino también cortes a nivel de los estudios imagenológicos, por ejemplo una tomografía o una resonancia magnética. Nos hacen un corte, nos dicen que es un corte de Charcot y nos dicen más o menos a qué altura está situada, ¿no es cierto? Fíjense ahí los planos, bueno, corresponden a los mismos planos del cuerpo, solo que con otros nombres. Bien, es importante también hablar de los medios de protección. Obviamente nuestro cerebro está protegido bastante bien por la delicadeza del tejido, pero además de la importancia. Recordemos que el cerebro es, además de un órgano vital, es aquel que nos da la característica como ser humano. Al perder parte de la función cerebral, recordemos que dejamos de ser humanos. Y eso nosotros lo vamos a ver, por ejemplo, en clínica. Si un paciente nos llega y tiene un traumatismo de la región anterior de la cabeza y se destruyen, por ejemplo, los lóbulos frontales. Si es que en un paciente se destruyeran, recordemos que ahí está el área del comportamiento humano. Básicamente esa persona nunca va a volver a ser un ser humano, ¿no?
Obviamente las otras connotaciones funcionales son muy importantes, pero básicamente en la vida de esa persona se va a destruir, va a ser, de hecho, va a comportarse como se comportaría un pequeño animal, ¿no es cierto? Lo mismo pasará obviamente con otras funciones que son de hecho menores o en realidad todas muy importantes, pero no tan grave como el perder la característica de ser humano. Por ejemplo, en el área frontal, un poco más atrás del área de la conducta humana, encontramos el área motora, por ejemplo. Atrás encontramos el área sensitiva en el lóbulo parietal. En el lóbulo temporal, de repente la memoria, de repente el comportamiento, de repente el habla, ¿no es cierto? Y hacia atrás la visión. Dependerá de qué área, ya han visto ustedes las áreas que corresponden. De ahí viene la importancia de la protección. Los medios de protección son muy importantes para este órgano. Tenemos principalmente a los huesos, tenemos al cráneo, formándole una bóveda craneana donde el órgano como tal, el cerebro, está bastante bien resguardado, ¿no? Ahora, recuerden que además tenemos las meninges que las cubren y las protegen. Además, existirá un líquido que sirve de amortiguación. Fíjense, en la imagen nos muestra las cámaras con el contenido de del líquido cefalorraquídeo, que son los ventrículos a los que llamamos ventrículos laterales. En la imagen, por ejemplo, podemos apreciar los ventrículos laterales de una vista lateral en este caso y de una vista superior, ¿sí? Como si estuviéramos en un corte sagital y en un corte de fleshing o transversal. Estas cavidades se encuentran precisamente en el cerebro, no solamente para que se produzcan ahí el líquido cefalorraquídeo, como vamos a ver, sino también para que éstas sirvan como medio de amortiguación. Fíjense, tenemos líquido ahí dentro en el centro mismo del cerebro y tenemos líquido rodeando en las meninges, formando un espacio al que llamamos espacio subaracnoideo, que nos da un colchón líquido en la periferia, bordeando toda la corteza. Entonces, si se fijan, tenemos líquido por fuera y líquido por dentro, haciendo un sistema de amortiguación bastante adecuado para que los movimientos de la cabeza pues no golpeen el cerebro contra el cráneo y los movimientos bruscos en especial. Aquí es donde se habla en neurología del traumatismo encéfalo-craneano, no cráneo-encefálico. Fíjense, el encéfalo yéndose contra el cráneo, encéfalo-craneano. Al contrario, el cráneo yéndose hacia el encéfalo, cráneo-encefálico. Este sistema de amortiguación que nosotros tenemos evita que cuando nosotros realizamos movimientos bruscos el cerebro impacte contra el cráneo, que es una estructura dura y obviamente se lesiona. De ahí que en los accidentes automovilísticos es muy importante que a pesar de que no haya tenido un golpe en la cabeza, este movimiento brusco, que significaría un accidente automovilístico, logre hacer un traumatismo que nos dice que dentro de la cabeza el encéfalo ha golpeado por dentro al hueso, un traumatismo encéfalo-craneal. ¿Sí? Muy importante este sistema de amortiguación. Tenemos, como habíamos dicho, obviamente el cráneo, obviamente lo más externo, cuero cabelludo, etcétera. Tenemos el sistema de las meninges como tal y un sistema constituido por líquido cefalorraquídeo, que además de proporcionar un sistema de circulación de los componentes líquidos en el cerebro, pues nos permite un sistema de amortiguación que, como estamos viendo, está dentro del cerebro y rodea entre las meninges a la parte de la corteza del cerebro. Muy, muy importante para prevenir daño a nivel del tejido
encefálico. Ahora, fíjense, nosotros aquí tenemos precisamente los ventrículos, tenemos el asta anterior de los ventrículos, el asta posterior occipital y el asta inferior o temporal. Tenemos un punto al que nosotros llamamos encrucijada interventricular y la comunicación de este sistema ventricular o de este ventrículo lateral con el tercer ventrículo que se hace a través de los orificios de Monro o agujeros interventriculares de Monro, que está localizado en este punto, ¿sí? Muy importante este sistema de protección que nosotros tenemos en el cerebro. Ahora, dentro del cerebro, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos obviamente, como en cualquier parte del sistema nervioso, dos porciones importantes, la sustancia gris y la sustancia blanca. Cuando realizamos estos cortes, por ejemplo, estos son cortes de Flesching, los dos primeros, y un corte de Charcot en el caso de la tercera imagen, nosotros incluso a simple vista es posible localizar qué es sustancia gris de una coloración más oscura y qué es sustancia blanca de una coloración blanquecina precisamente. Esta coloración, recordemos, es debido a la presencia de los cuerpos celulares a nivel de la sustancia gris, que son altamente pignóticos, no solo por el núcleo, sino por las vesículas que tienen, que les han explicado en generalidades, y la sustancia blanca, precisamente de esa coloración, por la envoltura de mielina que tienen los axones que forman esta sustancia blanca. Entonces, donde nosotros veamos sustancia gris, recuerden, están las células, formando núcleos, formando corteza en el caso, pero de una coloración más oscura. Y donde veamos sustancia blanca, recordamos que lo que existe ahí en realidad son los axones envueltos por mielina. Ahora, en el caso específico del cerebro, además, si se utilizan algunas técnicas de tinción, fíjense, se pueden mejorar. El segundo corte, que es un corte de Flesching, ya tiene una técnica de coloración. Podemos cortar el cerebro, hacerlo reposar y el colorante se impregna con mayor intensidad en la sustancia gris, lo cual nos marca mucho más la diferencia entre las dos. Fíjense, la primera no tiene tinción, la segunda tiene colorante y ahí la observación a simple vista macroscópica, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el corte de Charcot, que se le ha colocado una coloración, un tinte, que ha hecho que resalte mucho más la sustancia gris. Ahora, ¿cómo conocemos nosotros a la sustancia gris y a la sustancia blanca en el cerebro? En el cerebro la sustancia gris formará corteza, que es la parte externa que estamos viendo, por eso el color oscuro que tiene, y formarán los núcleos en la parte central, ¿sí? Esas unidades de coloración más oscura a las que nosotros llamamos núcleos, que es lo que vamos a revisar el día de hoy. En cambio, cuando nosotros hablamos de sustancia blanca, normalmente todo ese espacio blanco que ustedes están viendo se tratan en realidad generalmente de fascículos. Pero en el caso del cerebro, además se hablan de otras estructuras. Por ejemplo, algunos fascículos son conocidos como cápsulas, los vamos a revisar más adelante. Otros fascículos o otra parte de la sustancia blanca forma unidades muy concretas, como lo es el cuerpo calloso, el trígono cerebral, que son unidades que comunican un hemisferio con el otro hemisferio, pero básicamente todo de sustancia blanca, que es importante recordar, ¿sí? Entonces, sustancia gris está formando la corteza cerebral y los núcleos en este caso llamados núcleos de la base. Y en el caso de la sustancia blanca están formando fascículos.
Y los fascículos en algún caso pueden ser unidades con diferentes nombres. En el caso del cerebro, por ejemplo, están las cápsulas que vamos a revisar, están los componentes o los que llamamos sustancias de comunicación intrahemisférica dentro del mismo hemisferio, que son fascículos, y están unidades como el cuerpo calloso o el trígono cerebral, ¿sí? Muy importantes para diferenciarlos. Unos son sustancia gris y otros son sustancia blanca. Hablando de la sustancia gris, la parte que es más importante en el caso de la sustancia gris, ya que es el punto de evolución mayor que tiene el cerebro, es precisamente la corteza. Dentro de la corteza precisamente están las áreas donde inician algunas de nuestras funciones, donde se logra el almacenamiento de la memoria, donde se logran las interrelaciones para que nosotros comprendamos algo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces el cerebro, básicamente como el elemento más evolucionado de sus componentes, tiene a la corteza. Esta corteza puede ser descrita de diferentes formas. Básicamente nosotros diferenciamos en la corteza capas. Normalmente hablamos de 6 capas, las mismas que en orden de la periferia hacia adentro o de adentro hacia afuera están ordenadas y tienen cada una sus características. Y además en algunos segmentos la corteza pues no es muy regular, de ahí hay una subclasificación. Fíjense en el esquema, podemos ver en números romanos aquellas capas a las que nosotros denominamos capas de la corteza cerebral. Está en la parte superior, fíjense arriba, hacia el lado externo, quiere decir, ¿no? Ya por fuera de esta capa de la número 1, molecular, podemos ver las meninges esquematizadas ahí arriba. Entonces, esa es la parte más externa. Entonces, vamos a ir de externo a interno. En la parte más externa, nosotros tenemos la capa número 1, que es la capa molecular. Una capa muy importante, ya que está muy estrechamente relacionada, llamada molecular porque el número de o el tamaño más bien celular normalmente representa neuronas muy pequeñas pero de muy estrecha interconexión entre ellas, la capa molecular. La segunda capa se denomina granular externa, caracterizada porque las células, las neuronas a este nivel, tienen un gran contenido de gránulos en su interior, de ahí el nombre. La tercera es la capa piramidal externa. En esta piramidal externa la describimos así por el contenido, fíjense hacia el lado derecho, de células de forma triangular o piramidal en el interior, ¿no es cierto? De ahí viene piramidal externa. La granular interna, que al igual que la externa, tiene células con bastantes gránulos, y abajo la piramidal interna. En la piramidal interna es donde se describen las famosas células de Best, que son las células piramidales gigantes que tiene la corteza cerebral. Fíjense que son más grandes que la piramidal externa, ¿no es cierto? Y hacia abajo vemos una sexta capa, que es la capa multiforme, ya que en su interior se describen neuronas de diversos tipos, no con un orden muy establecido. ¿Sí? Otra vez entonces, de afuera hacia adentro, la capa molecular, la capa granular externa, la piramidal externa, granular interna, piramidal interna y luego multiforme. Si nos fijamos, están ordenadas, alternadas y son fáciles de recordar. Dos en el extremo que son diferentes, las granulares y las piramidales que están intercaladas de afuera hacia adentro, para que nos acordemos mejor de ellas. Ahora, es muy importante, se dice que las granulares interna y externa en realidad tienen más células neuronales de carácter glial que sirven para el metabolismo del cerebro como tal. Son las células piramidales externa, interna y la molecular las que desarrollan funciones superiores
como el almacenamiento de memoria, el cálculo, el lenguaje, etcétera. Muy importante para tomarlo en cuenta. Aunque las lesiones a nivel de la corteza pues no diferencian unas capas de otras, sin embargo es importante conocer su función. Ahora, ¿a qué llamamos isocórtex, que está al lado izquierdo escrito, y alocórtex? Cuando nosotros hablamos del cerebro, no todas las partes del cerebro, no todas las partes de esta corteza cerebral tienen la misma estructura. Existen zonas, por así decirlo, más primitivas, zonas menos evolucionadas que otras. Hay, por tanto, áreas de esta corteza cerebral que tienen las 6 capas y hay áreas que no tienen las 6 capas. Ahí viene esta diferenciación entre isocórtex y alocórtex. ¿A qué llamamos isocórtex? A cualquier porción de esta corteza cerebral que tenga las 6 capas, o sea que cumpla todos los requisitos, si vale el término. Que tiene las 6 capas es isocórtex. Y algunas que no tienen todas las capas les denominamos alocórtex. El alocórtex entonces es una porción de la corteza cerebral que no tiene necesariamente las 6 capas. Ahora, la distribución esta de isocórtex y alocórtex es, si prefieren el término, o se relaciona precisamente al desarrollo de las mismas, ¿no es cierto? No son zonas determinadas, son zonas que en algunos casos tienen las 6 capas y en otros no precisamente. Bien, veamos ahora la sustancia gris en relación a los núcleos. Fíjense, tenemos precisamente lo que les decía, un corte de Charcot. Ahí en la imagen del lado derecho hay una pequeña imagen que señala además dónde está el corte, que es lo que hacen, por ejemplo, en las tomografías. Y se puede observar en este corte de Charcot precisamente la corteza, que ya la hemos descrito, y ahora vamos a ver los núcleos que son esas unidades que estamos revisando precisamente. Y vamos a localizar algunos de estos núcleos que corresponden a la configuración interna del cerebro. Fijémonos, por ejemplo, en este corte. Podemos ver de forma triangular un núcleo al que nosotros llamamos lenticular. El núcleo lenticular se describe hacia la parte lateral de los núcleos talámicos, que vienen siendo parte del diencéfalo. Ahí está. ¿Sí? Con dos áreas claramente descritas, una interna y una externa, que son la interna el globo pálido y la externa el putamen. Estos dos núcleos unidos forman el núcleo lenticular, que es uno de los núcleos más importantes de este. Fíjense, hacia el lado interno nosotros podemos observar parte de lo que es el tercer ventrículo, el tálamo, y afuera del tálamo estamos viendo el núcleo lenticular. Por fuera del núcleo lenticular, en esta línea oscura que nosotros estamos viendo, encontramos al claustro o antemuro. Ahí está. ¿Sí? Para seguir una correlación, van de adentro hacia afuera el globo pálido y el putamen formando el núcleo lenticular, y hacia afuera encontramos a este que es el antemuro. Hacia arriba nosotros encontramos un núcleo al que denominamos núcleo caudado, ¿no es cierto? Ahí fíjense en esta imagen, el núcleo lenticular, ahí, el antemuro ya en un corte de flecha, ¿no es cierto? Y aquí arriba nosotros encontramos parte del caudado. El caudado, precisamente llamado así porque tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Podemos ver generalmente hacia adelante la cabeza, viene el núcleo hasta esta porción y deja la porción a la que llamamos cola del núcleo caudado, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo el núcleo lenticular, hemos visto el núcleo al que llamamos claustro o antemuro, y estamos viendo la cabeza del caudado aquí en una descripción en este corte, en el corte de flecha. Ahora,
Estos núcleos están ampliamente relacionados entre ellos. Se relacionan obviamente entre ellos, se relacionan ellos con la corteza cerebral y se relacionan con núcleos inferiores a nivel del cerebelo y del tallo. Cuando nosotros vemos esta configuración precisamente, estos núcleos estarán precisamente así delimitados porque hay sustancia blanca en el interior que vamos a revisar, por ejemplo, como las famosas cápsulas. Aquí fíjense esta que tiene forma de una letra B si prefieren, que es la cápsula interna, que separa el núcleo lenticular del tálamo, ¿no? Y de las estructuras inferiores. Aquí entre el antemuro y el núcleo lenticular está la cápsula externa, que es esa blanca pequeña, y entre el claustro y antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula encontramos esta que es la cápsula extrema. Entonces tenemos como sustancia blanca de adentro hacia afuera la cápsula interna, la cápsula externa entre el lenticular y el antemuro y la cápsula extrema entre el antemuro y el lóbulo de la ínsula. Cuando revisamos entonces en el interior, podemos localizar los núcleos internos del cerebro. El núcleo caudado, encontramos el núcleo lenticular con el globo pálido y el putamen, el claustro y antemuro. Podemos identificar las porciones o fascículos de sustancia blanca que están entre estos elementos. Entre el tálamo y el exterior está, entre el núcleo lenticular más bien y el tálamo, está la cápsula interna. Entre el lenticular y el antemuro, la externa. Y entre el antemuro y la corteza del lóbulo de la ínsula está la cápsula extrema, ¿sí? Ahora, revisemos un poco de estos núcleos. Cuando nos referimos a los núcleos, son formaciones de carácter o de naturaleza gris, como nos menciona por su estructura. Son generalmente voluminosas, en especial el núcleo lenticular, y conforman unidades anatómicas, como estamos viendo, es decir, porque están una al lado de la otra, pero también fisiológicas y funcionales. Así, por ejemplo, tenemos el cuerpo estriado. Cuando nosotros hablamos de cuerpo estriado, hablamos más bien de una conformación a la que conoceremos como funcional, ¿sí? El cuerpo estriado comprende diversas formaciones de medial a lateral. Por ejemplo, encontramos el núcleo caudado, el núcleo lenticular. Este núcleo caudado que nosotros hemos conocido y el núcleo lenticular forman aquello que nosotros llamamos cuerpo estriado, que es importante por sus conexiones. En el caso, este núcleo caudado tiene forma de herradura, parcialmente dispuesto en torno al tálamo. ¿Qué quiere decir? Normalmente encontramos la imagen del núcleo caudado encima del tálamo, rodeando primero adelante, luego encima y luego por detrás al tálamo óptico. ¿Sí? Tiene una cabeza, como habíamos dicho, tiene un cuerpo y tiene una cola, que es importante para su descripción, ¿no es cierto? Ahora, en la cabeza se describen puentes grises caudolenticulares, precisamente hacia el núcleo lenticular, ¿sí? Ya el núcleo lenticular, como habíamos descrito, de forma triangular, tiene dos porciones a las que denominamos globo pálido y putamen, ¿sí? Entonces, ahí en la imagen nosotros estamos viendo precisamente el globo pálido y el putamen, ¿sí? Que es importante. Y el claustro y antemuro, que nosotros lo describimos en la parte externa, bastante delgado, que nos muestra precisamente esta porción de los núcleos de la base.
Ahora, esta sustancia blanca que habíamos descrito entre los dos también o además tiene formaciones que nosotros describimos en el cerebro. ¿Qué describimos? Describimos en esta imagen se ve mucho mejor, describimos en la cápsula interna, en esta que estamos viendo acá, una rodilla, fíjense ahí, un lugar donde se dobla la cápsula interna, a la que llamaremos precisamente genu o rodilla de la cápsula interna. Un brazo que está hacia adelante, al que llamaremos brazo anterior, y un brazo que está hacia atrás, que llamaremos brazo posterior. En el caso de la cápsula interna, describimos entonces una cápsula interna con tres partes. En el caso de la cápsula externa y la extrema, no en realidad, no tienen partes descritas, pero sí la cápsula interna, como habíamos visto. Ahora, fíjense que esta sustancia blanca, esa coloración que nosotros estamos viendo, se prolonga hacia adelante. Toda esta masa se prolonga hacia adelante hasta llegar a los lóbulos, al polo anterior del lóbulo frontal. Si nosotros nos imaginamos estas dos porciones de sustancia blanca hacia la parte anterior, dibujan una curvatura de concavidad interna hacia adentro y una extensión. Vale decir, fíjense, esta porción que nosotros conocemos de sustancia blanca hacia adelante, como las tenazas de una araña o de un crustáceo, si prefieren, miren, hacia adelante, y esta porción también así, hacia adelante. A estas precisamente las hemos comparado con un instrumento quirúrgico al que llamamos forceps y se le conoce como forceps anterior, ¿no? Y hacia atrás nosotros encontramos una porción a la que nosotros vamos a describir después ya como cuerpo calloso porque es una estructura interhemisférica, fíjense ahí, ¿sí? Fuera de esto que es el forceps anterior. Y hacia atrás describimos esta porción de sustancia blanca, igual que va en este caso es el lóbulo occipital, a la que describimos como forceps posterior. Entonces en la sustancia blanca tenemos cápsula interna, cápsula externa, cápsula extrema, forceps anterior, forceps posterior. Y además vamos a describir luego las estructuras interhemisféricas como el cuerpo calloso. ¿Sí? Ahí vemos otra vez una imagen del cerebro. Podemos observar los núcleos de la base, el núcleo talámico en la parte central, el lenticular, el antemuro, el caudado, al menos la cabeza del caudado, las cápsulas interna, externa, extrema. Podemos observar hacia adelante el forceps anterior, el forceps posterior, y en la parte central, aquí, fíjense, como unión, y aquí también, eso que vamos a llamar cuerpo calloso. ¿Sí? Precisamente aquí vemos una estructura de sustancia blanca a la que llamamos el cuerpo calloso. Cuando estamos viendo una imagen o un corte sagital, se corta un hemisferio hacia allá y un hemisferio hacia acá. Cortamos básicamente esta estructura que une ambos hemisferios a la que llamamos cuerpo calloso. Fíjense, nosotros encontramos algunas partes en este cuerpo calloso. Aquí encontramos algo como si estuviera doblado, por eso se llama genu o rodilla. Encontramos como si fuera o si se tratara de un pico, el pico del cuerpo calloso como tal y la parte posterior a la que llamamos esplenio. Cuando revisamos las partes del cuerpo calloso, entonces estas tienen pico, rodilla, cuerpo y esplenio, que son las unidades del cuerpo calloso. En esta imagen, fíjense cómo este cuerpo calloso va de un hemisferio al otro hemisferio. Por eso se le denomina una estructura interhemisférica. ¿Sí? Esta estructura interhemisférica tiene porciones. Básicamente está constituida de sustancia blanca, de fibras axonales que van de un cerebro a otro cerebro y conectan tu lado derecho con tu lado izquierdo, cosa que es muy importante para la función. Recuerden que no se puede trabajar solamente con un hemisferio, ¿no es cierto? Bien.
Existe por debajo otra estructura que están viendo acá, a la que nosotros conocemos como fornix. El fornix precisamente también es una estructura interhemisférica, es decir, que conecta un hemisferio con el otro hemisferio. Este fornix es mucho más delgado, más delicado y está situado en la parte inferior. Los antiguos precisamente como sitio inferior de unión lo han visto precisamente con este nombre. Recuerden que proviene de la palabra fornicar, de unión precisamente, ¿no es cierto? En este caso, el fornix está localizado por debajo del cuerpo calloso y fíjense su relación con este espacio que es el tercer ventrículo, ¿sí? Vamos a verlo ahora. Ahí está el cuerpo calloso en un cerebro real. Estamos viendo la parte central, esta, que es la que une, que va a tener las descripciones que hemos visto, y cómo las fibras de un lado, que son sustancia blanca, viajan hacia el otro, de un lado del hemisferio hacia el otro, de un lóbulo al otro, uniendo e interrelacionando los segmentos que nosotros tenemos. Ahora, fíjense lo que les decía, estas formaciones que van hacia adelante, a las que llamamos forceps menor o forceps anterior, que está ahí, y a las que llamamos forceps posterior o mayor, a las que están acá, como unidades semejantes a esa pinza que tenemos nosotros, a la que un instrumento quirúrgico al que llamamos precisamente forceps, ¿no es cierto? Podemos ver en esta también una estría, en el caso del cuerpo calloso, a la que llamamos estría longitudinal media, y otra estría en el lado externo a la que llamamos estría longitudinal lateral. Precisamente cuando revisamos las partes o estructuras del cuerpo calloso. Ahí vemos precisamente el fornix, también le conocemos como trígono cerebral. El trígono cerebral o fornix también es una estructura interhemisférica, logra comunicar un hemisferio con el otro y es de sustancia blanca. ¿Qué estructuras nosotros encontramos y con qué estructuras se relaciona? Fíjense. Hacia adelante tenemos su inicio en los cuerpos mamilares, que son de sustancia gris, pero el fornix comienza pegado a los cuerpos mamilares, formando dos columnas, las columnas del fornix, ahí están, derecha, izquierda. En la parte central tenemos el cuerpo del fornix o trígono cerebral. Hacia abajo tenemos un punto de división llamado comisura del fornix. Fíjense cómo se han dividido en dos ramas el cuerpo del fornix. Y hacia abajo tenemos dos ramas a las que llamamos ramas del fornix. Fíjense, adelante están las columnas, hacia atrás están las ramas del fornix. Y hacia abajo encontramos su unión con una parte del cerebro primitivo al que llamamos hipocampo precisamente, y su unión o relación con los cuerpos amigdalinos, ¿no es cierto? Recuerden que esto pertenece a la parte o la circunvolución límbica, que es importante describirla cuando se habla del cerebro primitivo de la persona, ¿no es cierto? Fíjense entonces como componentes del trígono cerebral tenemos a las columnas del fornix, el cuerpo del fornix, la comisura del fornix, los ramos del fornix y hacia abajo la fimbria del hipocampo y su unión al hipocampo precisamente. Obviamente, como se ve en el esquema del lado derecho, el fornix además nos sirve para relacionar algunas porciones que tiene el cerebro entre ellas. Por ejemplo, el giro límbico, correlacionarlo con el microtalámico y especialmente con el giro del cuerpo calloso. Fíjense aquí la correlación que existe en esta parte del giro límbico, ¿sí? El giro límbico relacionado con el tálamo relacionado con el lóbulo o giro del cuerpo calloso hacia la parte interna del cerebro, ¿no es cierto? Recordemos que está íntimamente relacionado
con todas las funciones vegetativas de nuestro cuerpo, como el sueño, sed, descanso, etcétera, etcétera, emociones. El trígono cerebral está muy involucrado con las interrelaciones precisamente de estos giros límbicos en el cerebro. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo el fornix se relaciona en la parte superior abajo con el hipocampo. No olvidar su relación con los cuerpos mamilares y las amígdalas. Arriba, fíjense, o abajo más bien en esta imagen, su relación con el cuerpo calloso está precisamente debajo del cuerpo calloso. Y hacia la imagen que está abajo y a la derecha podemos ver precisamente con el giro límbico sus múltiples conexiones con esta porción a la que llamamos hipocampo precisamente, ¿no es cierto? Entonces el cuerpo o el trígono cerebral o fornix es muy importante en las relaciones que existen entre hemisferio y hemisferio, ¿no? Entre ambos hemisferios. Finalmente tenemos fascículos intrahemisféricos. ¿Qué quiere decir? Son fascículos que no van de un hemisferio a otro hemisferio. Son fascículos que van de una parte de un hemisferio a otra parte del mismo hemisferio. Es decir, que están en un solo hemisferio cerebral. Por ejemplo, existen aquellas pequeñas fibras o fascículos que están entre cada circunvolución, a las que llamamos o fascículos de interasociación. Cuando nosotros encontramos a estas, algunas de ellas reciben nombre. Por ejemplo, esta en relación a la fisura o la cisura de Rolando la encontramos como el fascículo angular, forma de un ángulo ahí. Tenemos uno que relaciona el lóbulo frontal con el lóbulo occipital, fíjense ahí, el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Debajo, uno que relaciona el lóbulo temporal con el occipital, el fascículo longitudinal inferior, el fascículo perpendicular, fíjense cómo está entre dos segmentos del lóbulo occipital, el fascículo del cuerpo calloso, ahí lo vemos, ¿sí? Ahí, también de sustancia blanca, fíjense cómo rodea el cuerpo calloso, y el fascículo unciforme que vemos acá en forma de uña, que corresponde más hacia la conexión entre el lóbulo frontal y el temporal, ¿no es cierto? Fíjense, recordemos que los fascículos intrahemisféricos son en realidad fascículos que unen segmentos de nuestro cerebro que están en el interior del mismo y que están en un solo hemisferio, por eso se llama intrahemisféricos, a diferencia de aquellos elementos como el cuerpo calloso y el trígono cerebral, que son estructuras interhemisféricas, que unen un hemisferio con otro hemisferio, ¿sí? Ahora, es importante para estos elementos que hemos visto algunas de las funciones básicas que tienen los núcleos de la base especialmente. Cuando nosotros hablamos de las estructuras que conforman esta configuración, a las que hemos revisado, como el núcleo caudado, el lenticular, el antemuro, nos relacionamos con estructuras que tienen mucho que ver con la motricidad. De hecho, se dice que estos núcleos coordinan los movimientos. De hecho, en estos núcleos se encuentra la base de aquello que llamamos sistema extrapiramidal. Aquí la explicación de qué es lo que coordinan básicamente. Nosotros hemos estudiado en la anterior lección un área a la que llamamos área motora cortical principal o área 4 de Brodmann. Hemos estudiado un área premotora de planeación del movimiento, ¿sí? Se prefiere área premotora. Entonces, estas áreas del cerebro
mandan la orden para un movimiento, para cualquier movimiento. Por ejemplo, levantar la mano. Te dicen, levanta la mano, por favor. Entonces, tu cerebro tiene ahí la planeación del movimiento y luego una parte que es el giro ascendente prerolándico o el área 4 de Brodmann, que dice y ordena como motoneurona superior levantar la mano. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la función motora, ¿verdad? Sin embargo, esta función no es tan sencilla como parece. Esta función primero debe interrelacionar el cuerpo para ese movimiento. Es decir, es como si te vas a preparar para realizar el movimiento, tu cuerpo percibe perfectamente todo lo que es necesario para el movimiento y luego lo ejecuta. Esto está subordinado a una función a la que nosotros conocemos como la vía extrapiramidal. Esta vía extrapiramidal, precisamente el área donde se ha hecho la planeación del movimiento, primero se relaciona con otros centros inferiores. Es como si el cerebro preguntara al cuerpo qué tal, cómo se encuentra. Nos están diciendo que levantemos la mano, ¿no es cierto? Entonces, y el cuerpo, mediante diversos centros inferiores, responde, mira, estamos en tal posición, no vamos a levantar la mano. Por ejemplo, este chico está parado de manos. A ver, dile que levante la mano. No, no es cierto. Obviamente, si está en una posición cómoda, lo sabe el cuerpo y obviamente levanta la mano, ¿no es cierto? A eso viene muchos aspectos. Por ejemplo, viene cómo están los músculos, cómo están los huesos, las articulaciones, en qué posición se encuentra el cuerpo para levantar, hacia dónde lo va a levantar, la percepción espacial del cuerpo, qué es lo que tiene. Es decir, a ti te dicen levanta la mano y tú haces levantar la mano como si fueras un robot. De hecho, a veces lo haces casi que automáticamente, ¿no es cierto? Pero existe una planeación dentro de todo esto que permite un movimiento adecuado. Entonces, eso es el sistema extrapiramidal. La información del área premotora viaja hacia centros inferiores. ¿A dónde? A los núcleos del sistema extrapiramidal. ¿Dónde viajan? Los fascículos desde el lóbulo frontal del área de planeación del movimiento bajan, por ejemplo, a los núcleos estos de la base. Estos núcleos de la base envían información hacia abajo, hacia otros centros motores. ¿Qué núcleos conocemos del sistema extrapiramidal? Que ya los hemos ido viendo en el desarrollo. Conocemos, por ejemplo, al cerebelo, que nos va a dar información de la posición que se encuentra en nuestro cuerpo. Viajamos hacia el centro del equilibrio, por ejemplo, en el cerebro, y viajamos hacia el área de movimientos gruesos, ¿no? Recuerden entonces archicerebelo y paleocerebelo, porque para levantar la mano no es un movimiento fino, ¿no es cierto? Entonces vamos a viajar al cerebelo. Vamos a viajar al tallo. ¿Qué núcleos conocemos que hacen sistema extrapiramidal? En el mesencéfalo, por ejemplo, conocemos al famoso núcleo rojo, al locus niger. A estos centros de función extrapiramidal va a viajar. Vamos a ver la correlación espacial que tienen este movimiento y dónde vamos a estar situados, ¿no es cierto? Va a viajar hacia la protuberancia, el bulbo raquídeo o médula oblonga. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los núcleos del puente, vamos a encontrar a los núcleos, al núcleo olivar, por ejemplo, en el caso del bulbo, y también va a viajar hacia hacia la médula espinal, hacia los núcleos motores que van a dar conexión hacia la parte sensitiva. ¿Para qué? Para conocer en qué posición está nuestro cuerpo.
Uno cerrando los ojos, uno puede elevar la mano sabiendo igual en qué posición está el cuerpo nuestro. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información? Todavía no estamos levantando la mano. Hemos recibido la orden y el área premotora ha enviado información hacia los centros que conocemos como centros los centros extrapiramidales. Esa información va a vuelve hacia primero el tálamo y después la corteza cerebral. Y correlaciona esta información que tiene y se envía al área premotora y recién el área premotora se conecta con el área motora, el área 4, y recién se ejecuta el movimiento. Pero además, este sistema extrapiramidal va a vigilar tres cosas básicas. Una es la amplitud del movimiento. ¿Sí? Si se imaginan a una persona que yo le digo, levante la mano por favor, la va a levantar de repente hasta tímidamente a la altura de su cabeza o un poquito más allá. No todas las personas van a levantar la mano como una persona emocionadísima hasta arriba, hasta donde no alcance más su mano y va a extenderla por completo. Puede levantar la mano simplemente a la altura de su pabellón auricular o por encima de su cabeza y para él es levantar la mano y punto. Porque además tiene otros sentimientos, ¿no es cierto? No sabe para qué está levantando la mano de repente. Entonces, fíjense, puede modular precisamente en esta misma acción algo que llamamos amplitud de movimiento. Él, de acuerdo a lo que siente, a lo que piensa, a lo que cree necesario, eleva su mano hasta donde él ha sentido que debe elevar, ¿no? Si a esa persona le preguntaran, ¿quién de aquí quiere $1.000.000? Seguramente lo haría emocionado hasta el techo, ¿no es cierto? ¿Sí? Tratando de en su cerebro de decir, yo voy a ser el primero que levante la mano o se vea mejor, entonces extiendo mi mano como loco. Fíjense la diferencia. Esa planeación de amplitud depende de muchos factores, pero está realizando una función y la amplitud va a ir de acuerdo a aquello. Ahora, velocidad. La velocidad del movimiento igual puede ser muy variable. La persona puede levantar tímidamente, lentamente su mano y tímidamente extenderla. O puede extenderla con rapidez. Depende del estímulo, ¿no es cierto? Y finalmente, hablando de las características que tiene, hemos visto la amplitud del movimiento, la velocidad del movimiento y la fuerza del movimiento. No es necesario hacer mucha fuerza para levantarnos, como si estuviésemos levantando un quintal, ¿no es cierto? Entonces, la fuerza con la que eleve será la necesaria. Igual cuando te dicen, por ejemplo, sujeta ese bolígrafo. Tú extiendes tu mano, tomas con delicadeza el bolígrafo y lo levantas. Y obviamente no estás presionando el bolígrafo porque no es necesario. La longitud o la ampliación del movimiento, diriges tu mano hasta donde está el bolígrafo, no más allá, no te sobrepasas. La fuerza, la velocidad es una velocidad normal, coordinada por tu área de frontal, que es del comportamiento humano. No lo haces como un animal, ¿no es cierto? Ahora, a nosotros nos puede parecer que todo esto es, o sea, está por demás. Levantas la mano, levantas el bolígrafo, hablas, caminas. Eso está ya, no necesita, no tiene tanta importancia, pero es sumamente importante, porque sin este sistema extrapiramidal y sin estos núcleos que estamos viendo el día de hoy, es imposible realizar la coordinación de movimientos. Si no, pregúntenselo a una persona que tiene corea, una alteración neurológica donde no funciona de manera adecuada nuestro sistema extrapiramidal. ¿Y qué tiene esa persona? Una incapacidad para medir velocidad,
fuerza y amplitud de movimiento. A ustedes les puede parecer que no es nada, pero eso marca definitivamente a un ser vivo. De hecho, no solo lo tenemos los humanos, lo tienen todos los seres vivos con movimiento. Imagínense que no pudieran tener aquello, ¿qué harían? Eso es lo que se ve en una persona con corea. Una persona coreica, una persona que tiene corea, ya sea grande o severa, de Huntington o de Shinderhan, que se ve en la parte neurológica, no puede coordinar estos movimientos. Y quizás ustedes han visto a una persona con corea. Son esas personas que tienen dificultad para caminar. ¿Ustedes han visto alguna vez a una persona así? Si no, en algún momento lo van a hacer, y si no en neurología lo van a hacer. Son personas que, por ejemplo, para caminar simplemente, que es un hecho tan fácil para nosotros, levantan con muchísima dificultad su pie, casi que lo estuviesen arrastrando, y lo ponen hacia adelante con todo el esfuerzo de su ser. Eso es un paciente coreico. Ustedes lo van a ver elevar su pie haciendo un esfuerzo y golpear su pie contra el piso porque no pueden medir su fuerza. Y lo van a ver así, paso tras paso, tratando de moverse. No pueden mantener una postura normal del cuerpo. Actúan o caminan como lo hacen en las caricaturas los monstruos o los zombies, esos que no tienen una coordinación, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna vez? Quizás lo han visto. Cuando tratan de realizar algún movimiento, no logran coordinar estas tres cosas que son tan básicas para nosotros: amplitud, velocidad y fuerza de movimiento. Y imagínense que el hablar también se trata de movimiento. Entonces, ellos tratan de hablar y apenas balbucean algunas cosas o en algún caso gritan. Estos pacientes, lamentablemente, tienen lesiones irreversibles del sistema nervioso central y que no tienen esta función extrapiramidal, que es muy, muy importante. Lastimosamente, el cerebro está completamente normal por lo demás, son muy inteligentes, pueden entender perfectamente. Lo que no tienen es una función motora extrapiramidal adecuada. Tienen solamente la parte piramidal, pero sin la parte extrapiramidal. Y sin la parte extrapiramidal, pues los movimientos son completamente anárquicos, no se desarrollan con la naturaleza que nosotros vemos en una persona normal. ¿Sí? Estos núcleos de la base precisamente hay que tener mucho cuidado. Hay muchos niños que se lesionan los núcleos de la base con un cuadro ictérico por la bilirrubina en los primeros días de vida. Cuando nacemos, nuestro hígado no es completamente maduro, más si la persona tiene prematurez, nace temprano, el hígado es inmaduro y esta bilirrubina podría hacer que se impregne en los núcleos de la base, lo cual ha dejado a muchas personas con coreas irreversibles después, con alteraciones de este sistema piramidal. ¿Sí? Espero que les haya servido la clase del día de hoy. A eso se dedican, esas son las estructuras de nuestra configuración interna. Recuerden, tenemos dos cosas, sustancia gris, sustancia blanca. En la sustancia gris tenemos dos cosas, corteza y tenemos los núcleos de la base. Estos núcleos de la base tienen funciones muy importantes, especialmente extrapiramidales, y de conexión entre la corteza cerebral y núcleos inferiores. También tenemos en la corteza dos porciones, o dos posibilidades, un isocortes y un alocortes, de acuerdo a que si tengan las 6 capas o no de la corteza cerebral. Y en la sustancia blanca nosotros tenemos la sustancia blanca como tal, como fascículos que hemos visto que están entre los núcleos, fascículos que se extienden de lóbulo a lóbulo,
fascículos que están dentro de un hemisferio que comunican una parte del hemisferio con otra, y hemos visto también estructuras interhemisféricas que unen un hemisferio con el otro hemisferio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.